Hola, ¿qué tal? Este domingo, séptimo de Pascua, celebraremos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Según nos dice la Escritura, 40 días después de la resurrección, fue elevado al cielo en presencia de los discípulos. Y antes de la despedida, Jesús les encarga a ellos, y podemos entender a toda la Iglesia, que vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Se va, por tanto, dejándonos una misión, la de comunicar la buena noticia para que se extienda por todo el mundo. Así podemos entender esa idea de una iglesia en salida, o también el trabajo, por ejemplo, de tantos misioneros por distintos continentes. Comunicar la buena noticia es una misión de los cristianos, de los que se desviven por los necesitados o de quienes dejan su tierra y casa y se van de misioneros a presentar a Cristo con palabras, con obras, pero siempre con el testimonio. Comunicar el Evangelio es, por tanto, comunicar esperanza, la que nace de una vivencia personal, de un encuentro con Dios, participando del acontecimiento de la salvación. En medio de la confusión de voces y mensajes que nos rodean, dice el Papa Francisco que se necesita una narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos, una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, palabras que dirige de un modo especial a los comunicadores. Hoy en este programa hablaremos de la comunicación del Evangelio y de llevarlo por el mundo. Comenzamos. La comunicación comienza por el propio testimonio, incluso en momentos duros como el de la pandemia que vivimos en todo el mundo. En Latinoamérica se teme que su propagación pueda colapsar los sistemas sanitarios. Nos vamos hoy hasta Honduras. Allí se encuentran varios misioneros de la diócesis de Cartagena que nos cuentan cómo viven este tiempo difícil. Durante muchos años, José Luis Bleda ha mantenido el contacto en la diócesis de Cartagena con los diversos misioneros que tiene por el mundo y ha trabajado en promover la dimensión misionera. Ahora que ha vuelto a la misión, en Honduras, recuerda su responsabilidad en la pastoral misionera. Digamos que eso es ayudar desde la retaguardia y estar en la misión, estar aquí es como estar en el frente, ¿no? Es totalmente diferente, es una realidad totalmente distinta, es otra manera de hacer parroquia, de vivir la realidad. Estoy disfrutando de haber vuelto a pisar la realidad con esta gente, de poder trabajar como sacerdote en un pueblo, digamos, misionero, territorio de misión. Pablo Jareño ha llegado también este curso a la misión, aunque ya conocía la Iglesia de Honduras. La Iglesia en Honduras para mí fue un contacto muy intenso cuando vine en el verano del 16, porque sentí en primer lugar una iglesia muy necesitada, con un número de sacerdotes bastante menor al que estamos habituados en España. Es una iglesia muy viva, es una iglesia llena de posibilidades, muy acogedora. Pablo y José Luis se han entregado a una comunidad que vive la fe con naturalidad. Aquí va muy unido el compromiso social también con la vida espiritual. La misión se encuentra en La Lima, ciudad de unos 80.000 habitantes, junto a San Pedro Sula, al norte del país, en la costa atlántica. San Pedro Sula, por comparar con Murcia, sería Murcia y La Lima sería Alcantarilla. Junto a un núcleo urbano más desarrollado, hay numerosos núcleos rurales, con menos recursos, donde la parroquia desarrolla un gran trabajo. Es una parroquia grandísima, con más de 80.000 feligreses. Tenemos más de unos 30 lugares de culto, o sea, 30 capillas más o menos. Hay comedores infantiles, que ahora mismo con el coronavirus no funcionan los comedores, ¿no? Hay 2 dispensarios médicos. Tenemos un hogar de ancianos también, que depende de la parroquia. Una labor ingente en la que colaboran laicos y religiosas de hasta 5 congregaciones y que desde su inicio mantienen su fuerte vinculación con Murcia. Esta parroquia es una de las parroquias que desde el año 1979 la llevan sacerdotes murcianos. El párroco es don José Gómez García. Todos los años sale un contenedor que organiza la familia de don José Gómez García desde Molina del Segura. Ayudas que deben continuar para atender a una población con un alto nivel de pobreza. Las necesidades de aquí, ahora mismo con el coronavirus, es vivir la impotencia de tener que estar encerrado en muchas de las circunstancias, no poder hacer todo lo que uno quisiera hacer. El coronavirus ha afectado a todo el mundo. En la misión viven esta crisis con la preocupación de una amenaza que puede ir a más. Ustedes en España están en descenso, pero nosotros estamos en pleno ascenso de curva y también las condiciones materiales no permiten salir mucho porque
no se trata solo del número de muertos o contagios, se trata de que no hay sanidad pública que pueda paliar los efectos y ayudar a que la gente sane. Entonces, estamos confinados. Confinamiento, no salir, quédate en casa, usa la mascarilla, lávate. Pero la realidad es muy diferente. Es que aquí el 70% de la población no puede quedarse en casa, porque si se queda en su casa no come. Escasez de alimentos, falta de luz y agua. Aquí los templos continúan cerrados. Aquí tampoco estamos celebrando ahora misa. El culto público está suspendido desde el 17 de marzo, ¿no? Y no sabemos cuándo volverá a abrirse. Una situación que se prevé larga y que obliga a repensar las tareas pastorales. Habrá que replantearlo todo, habrá que hacer un servicio diferente, o sea que lo que hacíamos previamente no nos sirve para ver cómo será el horizonte. El coronavirus no es la única amenaza a la que se enfrenta esta población centroamericana. Frente a los 1.200 casos de coronavirus, desde que empezó el año hasta ahora ya ha habido 11.000 casos de dengue, que es una enfermedad que transmite un mosquito y que también es mortal. Y luego sigue el tema de la violencia. Estamos en Centroamérica y, bueno, Honduras, El Salvador y Guatemala dicen que es el triángulo de la muerte por el tema de las pandillas, ¿no? De las maras, que llaman aquí. Aquí hay violencia. Yo anoche, a las 12 de la noche, oí 2 tiros desde la cama, cuando estaba acostado, ¿no? Una entrega, la de la misión, que es posible vivir con alegría y esperanza. La ventaja, quizás estoy en una zona que es como un paraíso, porque esto, levantarte por la mañana con todo el sonido de los pájaros y las aves que tengo alrededor, y la vegetación y la floración, que aunque esté quemando el sol por las altas temperaturas que hace, pues se mueve alrededor de la capilla, pues es una cosa muy bonita, que te llena de esperanza, te llena también de ilusión, y que la vida ves que se abre incluso en los momentos más difíciles. Ver que estamos llamados también desde el Evangelio a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, a acoger, a proteger, a ayudarnos y de hacerlo sabiendo pues que todo lo que hacemos tendrá un horizonte en el reino y no será olvidado por Cristo. El horizonte de la entrega a una llamada que para Pablo y José Luis y tantos misioneros les ha llevado a abandonar su tierra y proyectos personales para ofrecer su tiempo y fuerzas a otros, en otras tierras, al servicio del Evangelio. Servir al Evangelio es también atender a quienes tienen menos recursos. Conocemos ya el trabajo de Cáritas y de un gran número de asociaciones que ofrecen soluciones para la crisis sanitaria y económica que vivimos. En la región de Murcia, la Plataforma para el Tercer Sector ha presentado 38 propuestas para la reconstrucción. El COVID-19 y la crisis económica no entiende de clase social, sexo ni edad. La pandemia nos está golpeando a todos y sus consecuencias económicas también, pero existen colectivos con los que puede cebarse especialmente. Ese es nuestro mayor temor, ¿no? Que haya un incremento importante en la cifra de empleabilidad, pero que nuestro colectivo pues le cueste mucho más. Entonces, o ponemos medidas desde el primer momento para que esto no sea así y las personas con mayor vulnerabilidad accedan a puestos de trabajo, accedan al empleo en la misma condición que el resto de la sociedad, o tendremos unos índices de pobreza y de marginación muchísimo mayores de los que teníamos anteriormente. Para evitar esta discriminación, la plataforma Tercer Sector ha redactado una serie de propuestas para salir de esta situación, medidas que abarcan el ámbito económico. Promover la renta básica para las personas más vulnerables, para que nadie se quede atrás. El del empleo, ¿no? Que haya un plan para reconstruir todo el empleo que se ha perdido, sobre todo en los colectivos más vulnerables y personas con discapacidad. Hay medidas, por ejemplo, como el que la administración pública reserve contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. Y también el educativo. Que se tenga en cuenta a las personas que viven en familias vulnerables y a personas y alumnos con necesidades educativas especiales, para que la educación a distancia no suponga un problema en su día a día. Una plataforma que está formada por asociaciones o entidades como CERMI, Cáritas, ONCE o Cruz Roja. Entre todas, prestan ayuda a cerca de 150.000 personas con discapacidad de la región y otros colectivos con problemas sociales o económicos. Desde que la Iglesia tiene confirmación de los abusos a menores cometidos en su seno, no ha cejado en su empeño de erradicar este crimen y concretar el mejor modo de atender a las víctimas. Ya Juan Pablo II se refería a este mal como un tiempo de prueba en el que la Iglesia debía recorrer un camino de purificación. Los pasos dados han sido muchos, desde Roma, Conferencia Episcopal
y la diócesis. Aquí, en nuestra diócesis, con la puesta en marcha de una delegación centrada en escuchar y acompañar a las víctimas de estos abusos, se inicia este nuevo proyecto. La Diócesis de Cartagena pone en marcha la Delegación Episcopal para la Protección del Menor y de los Adultos Vulnerables. Lo hace siguiendo las instrucciones del Papa Francisco con un objetivo: erradicar los abusos en el seno de la Iglesia, investigarlos y prestar a las víctimas toda la ayuda que necesiten. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli. Nosotros queremos cumplir las normas que dice el Papa en el decreto pontificio Vos Estis Lux Mundi, que es el que creó el Santo Padre y que tiene un vigor de un tiempo para poner en marcha toda esta serie de cosas. Las hemos cumplido, están en plazo más que suficiente y espero que sea eficaz, especialmente para que puedan desaparecer de nuestra vida y de nuestra sociedad este tipo de problemas. El obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha recordado que ya en febrero creó una oficina para la protección de las víctimas. Quiero decir que en febrero ya comuniqué al nuncio apostólico, porque el Papa lo pedía así, la creación de una oficina, de una delegación para la protección de los menores y sobre todo también adultos vulnerables. Evidentemente que de lo que se trata es de un servicio, y de un servicio fundamentalmente pues para cuidar, proteger, estar cerca y ayudar a las personas que han podido ser víctimas. Ahora esta delegación especial prestará una asistencia completa, tanto en el plano jurídico como en el psicológico y espiritual. Ahora puedo manejar mejor esta situación, aprendiendo a convivir con estas dos vidas. Trato de concentrarme sobre mi derecho divino de estar vivo. Yo puedo y debo estar aquí. El sufrimiento de estas personas ante los crímenes cometidos, son crímenes, que lo ha especificado muy bien el señor obispo, pues es un sufrimiento que lógicamente no necesita solamente de la ley o del derecho, sino que necesita también pues de acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, acompañamiento también espiritual. La delegación está formada por miembros cualificados en diferentes áreas, desde el derecho penal hasta la psiquiatría. Atención máxima a las víctimas y purificación, conversión personal y de toda la comunidad. Solo la santidad personal y un compromiso moral harán creíble el anuncio del Evangelio. Las fuerzas para ser testigos de Cristo no son nuestras. En la ascensión de Cristo promete a los apóstoles la fuerza del Espíritu Santo. Es tiempo de testimonio, de comunicación del Evangelio. Un saludo muy especial, queridos amigos. Estamos todavía saliendo de estas circunstancias de la pandemia que nos ha tenido tanto tiempo encerrados y afortunadamente ya estamos viendo la luz. Pero incluso metidos en estas circunstancias tan especiales, no vamos por ello a dejar de celebrar los acontecimientos esenciales de la fe. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor. Jesucristo ha subido a los cielos, ha ascendido a los cielos, pero no se ha desentendido de nosotros, no nos ha dejado en absoluto. Es más, nos ha dicho que nos deja al Paráclito. El Señor se sigue entendiendo de nosotros, nos sigue atendiendo y nos ha dicho que quiere seguir fortaleciéndonos en la fe y sigue ayudándonos. Para eso nos enviará, dice, al Espíritu Santo. Dice que nos dará la fuerza necesaria para que podamos ser sus testigos en Jerusalén y hasta los confines del mundo. Esta es realmente la misión que nos encomienda el Señor. ¿Qué nos pide el Señor incluso en los momentos difíciles a la hora de la predicación o incluso en las persecuciones? Que sepamos permanecer. Le hemos dicho al Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, soy consciente que he recibido la fuerza que me viene de Él,
pues a pesar incluso de las persecuciones, el Señor estará conmigo. Y estará conmigo incluso en las dificultades. Por eso, miren lo que dice San Pedro en la primera carta, que es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Pues esta es nuestra tarea, hacer el bien, predicar la buena noticia, anunciar el reino de Dios y sobre todo hacerlo con paciencia y con perseverancia, como nos dice el Señor, que todavía es tiempo de conversión. Es un tiempo de conversión para ti y para mí, no podemos descuidarnos, así que mucho ánimo. Estamos en un tiempo de compromiso y yo quiero hacer alusión en este momento a la actividad y el servicio que prestan los periodistas a la sociedad, porque la Iglesia ha puesto este día como el día de la comunicación social. Naturalmente los protagonistas son los hombres y mujeres que prestáis el servicio a través de los medios de comunicación. Vuestro servicio es esencial y realmente lo habéis demostrado siempre, pero en estas circunstancias que hemos vivido ha sido de una manera extraordinaria y necesaria por otra parte. Vuestro papel es prestar este servicio a la sociedad con una información veraz. Al mismo tiempo que nos presentáis las dolencias, los sufrimientos, los dolores de la humanidad, nos estáis ofreciendo también ventanas de esperanza, testimonios, gestos maravillosos, extraordinarias aportaciones que ayudan al pueblo, que ayudan a la gente. Vuestro servicio es realmente el que habéis prestado en este tiempo loable y doy gracias a Dios por vosotros. Pido al Señor también por vosotros, porque quiero deciros, en nombre de toda la sociedad, me atrevo esta intervención a decir que estamos muy agradecidos a vuestro servicio, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, que Dios os siga bendiciendo y sed testigos, notarios de la realidad desde la verdad. Los comunicadores han continuado su trabajo durante la pandemia, conscientes del compromiso por transmitir la verdad de los hechos y acompañar en estos tiempos difíciles. Hemos intentado estar ahí, buscando llevar información y esperanza. En nuestro oficio hay algunos elementos específicos muy importantes, decía el maestro Kapuscinski. El primer elemento es una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos. Es esta una profesión muy exigente, todas lo son, pero la nuestra también en particular. Por eso nos van a permitir que nos hagamos un pequeñito homenaje a los medios de comunicación. Que el periodismo es una profesión de riesgo lo sabíamos, pero ha tenido que llegar esta grave crisis para llevarnos a una trinchera desconocida, a una guerra que no se libra en el campo de batalla. Lo hemos visto en los hospitales, en las calles desiertas, en nuestras casas cerradas, en las ruedas de prensa vacías. Está en nuestra redacción, en esa distancia entre compañeros que siempre han alborotado al resto y que ahora están más serios que nunca. Y en realización, mascarillas, guantes y la tensión del directo. A día de ayer eran 64 el número de profesionales. Al adversario, aunque invisible, le hemos puesto rostro en nuestras informaciones. Más de 5 horas de directo al día para un batallón pequeño, pero bien uniformado. Un equipo que se ha esforzado cada día por cumplir con la labor esencial de un medio de comunicación, por donde si no se asomarían al mundo. ¿Quién les llevaría un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles? Con las iglesias cerradas, la pequeña capilla del Palacio Episcopal ha sido un plató virtual y el centro neurálgico de la diócesis de Cartagena. Desde allí, cada día, mañana y tarde, hemos entrado con nuestras cámaras para retransmitir en directo la Santa Misa y acercarles la buena noticia y el apoyo espiritual. Cuando le digo, Señor, escúchame, lo estoy diciendo desde mi honda necesidad. Ahora nos cuesta imaginarlo, pero este mundo que parece sin pulso, detenido en el tiempo, volverá a latir y allí estaremos para contarlo.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Desde la Santa Sede, el esfuerzo por actualizar el mensaje y el lenguaje a la cultura digital que vivimos se manifiesta en todos los pasos que se están dando. Hablamos de esa renovación con Monseñor Lucio Adrián Ruiz, del Dicasterio para la Comunicación Vaticana. La misión de la Iglesia de comunicar el Evangelio le ha llevado a considerar a esta, la comunicación, como una parte de su misión, en una relación que ha evolucionado con los tiempos. El arranque decidido lo marca el Concilio Vaticano II, luego lo impulsan Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora, ante la diversidad de secciones, ha sido Francisco quien ha iniciado una reestructuración de la comunicación vaticana. No es tanto reestructuración, sino repensamiento, que tiene, digamos, un matiz muy profundo. Lo que Papa Francisco nos pide es el repensamiento del sistema comunicativo. Entonces, no podemos seguir con los medios cómo producían, cómo pensaban, cómo transmitían. No basta hacer mejor lo que hacíamos antes. Hace falta hacerlo nuevo porque la realidad es nueva, la cultura es nueva. 150 años de historia de la comunicación vaticana a través de Radio Vaticano, el Observatore Romano o el Centro Televisivo, que deben ser repensados para servir mejor a la evangelización en la actual convergencia digital de medios de la cultura contemporánea. No busca ir a mirar la televisión o a escuchar la radio, tiene un dispositivo que hace todo. Eso significa no solo que hay una convergencia tecnológica, hay una convergencia de pensamiento, hay una convergencia de servicio. La nueva cultura digital nos obliga a entender que ya no es posible contar del mismo modo un mensaje que es siempre nuevo. Es que el mensaje es nuevo siempre, el mensaje de Cristo. Y siempre tiende a iluminar la historia del hombre. Si la historia cambia, no podemos anunciar un mensaje de Cristo que se llama la buena nueva, digamos, con una forma que es para otra cultura. Porque no le habla al hombre de hoy y de mañana y de las distintas culturas. O sea, este mensaje necesita encarnarse en una cultura que tiene un lenguaje, que tiene un tiempo, que tiene una manera, que tiene una sintaxis, con la creatividad de cómo se lo digo al hombre de hoy, que tiene una problemática concreta, que tiene una historia concreta, que tiene problemas concretos, que tiene esperanzas concretas. Llegar al hombre de hoy sintetizando con sabiduría el mensaje de Cristo. El reto es grande. Primero, amar, para querer dar lo mejor. O sea, verdaderamente amar, ¿no? El segundo, ser capaz, o sea, formarse para hacerlo, porque no se puede improvisar la realidad. No podemos ser amateur de la historia cuando la historia tiene que ser grande. Formación en medios y valentía para afrontar proyectos de comunicación que puedan responder a los desafíos del mundo de hoy. Y hay que también tener el coraje y la valentía de arriesgar. Hay que salir. Salir a un mundo que, a pesar de las apariencias, está lleno de personas solitarias. La época contemporánea hiperconectada está hiper sola. La soledad que hoy tenemos es importante. Acostumbrados a compartir de todo, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos soledad. Necesitamos una caricia, necesitamos que alguien nos dé tiempo, necesitamos que alguien nos diga que existimos y que somos importantes. Y no basta un like. Frente al descarte y la insolidaridad, la cultura del encuentro, en la que aportar de la fuente de nuestra alegría. Porque este Jesús que le quiero dar quiere venir a su vida y a su necesidad, no a un concepto teórico hecho, digamos, y que tengo que transmitir. Y trabajo en equipo, comunicadores y especialistas colaborando y dejando que cada uno aporte su competencia. Los documentos a veces son largos, el lenguaje multimedial es más pequeño. Bueno, es que tienen que trabajar juntos, hay distintos momentos para, ¿no? Está el momento del estudio y necesito el volumen, que es un ladrillo, pero me da muchos elementos, me permite estudiar, me permite hacer digamos, artículos o profundización de distintos aspectos. Está el momento de la divulgación del tweet, que tiene que ser una frase, o del microvideo que tiene que viralizarse, serán 15 segundos. Toda la realidad tiene que tener esas distintas declinaciones y que son siempre buenas si son siempre profundas. Distintas formas para trasladar la profundidad del mensaje, la luz del Evangelio, al mundo de hoy. En la renovación de la comunicación de la Iglesia jugó un papel trascendental el Papa Juan Pablo II.
Para transmitir el Evangelio, más allá de un uso instrumental de los medios de comunicación, él insistió en integrar la buena noticia en la propia cultura que generan los medios modernos de comunicación. Su gran visión y su magisterio para toda la Iglesia era destacado hace unos días por el Papa Francisco. Se cumplían 100 años del nacimiento de Karol Wojtyła. Francisco presidía una misa en la capilla de la Basílica de San Pedro, donde se encuentra la tumba del Papa polaco. En su homilía destacó varios rasgos que caracterizaron a Juan Pablo II. La preghiera, la vicinanza al popolo, l'amore alla giustizia. San Giovanni Paolo II era un uomo di Dio perché pregava, e pregava tanto, non era un uomo distaccato dal popolo, anzi andava a trovare il popolo e girò il mondo intero trovando il suo popolo, cercando il suo popolo, facendosi vicino. E la vicinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo. Lui aveva sentito che la giustizia di Dio aveva questa faccia di misericordia, questo atteggiamento di misericordia. E questo è un dono che ci ha lasciato Lui. La giustizia misericordia y la misericordia justa. El Evangelio, la buena noticia, es una novedad continua. Hemos hablado con Francisco Fernández del Amor, cantautor católico. Él también se esfuerza por llevar la novedad del Evangelio con su música. Le hemos visto animando en encuentros y conciertos de oración. Su afición por la música le viene de pequeño. Desde muy joven, desde los 14 años, empecé en la parroquia de Cejín, en la Virgen de las Maravillas, en los frailes, y al poco tiempo empecé a dirigir el coro. Luego escribirá canciones más espirituales. Francisco Martínez del Amor conoce la fuerza que tiene la música para evangelizar. Casi siempre nace de la oración y de la lectura del Evangelio. Y otros pues nacen del fruto de rezar mediante la palabra y a partir de ahí pues ya trabajar lo que es la letra, que rime, que el mensaje sea claro, concreto y que sea bello también. Su último tema, Todo lo hago nuevo, nos invita a renovarnos interiormente, aprovechando este tiempo difícil que vivimos. Pues esta canción nace después de una Pascua que vivo en Pueblo de Dios, con la comunidad de Brotes de Olivo, y a raíz también de una NAO, una noche de arte y oración que viví en Madrid que llevaba ese lema. Pues dice que Jesús nos está llamando continuamente para que repartamos la buena noticia por todos los rincones del mundo. Un tema de este cantautor, como el resto de sus canciones, nace del encuentro con la fe y de la experiencia interior. Una canción que invita a ser optimistas, a empezar de nuevo con la fuerza de Cristo. Un canto a la esperanza, a la unidad, a dejar que Jesús resucitado habite en nosotros y contagiemos la vida nueva que nos ha traído. Hemos llegado al final de este programa. Ante la novedad del Evangelio no podemos usar los métodos y estilos tradicionales, sino integrar el Evangelio en los nuevos lenguajes y en la cultura actual. Con la luz del Evangelio debemos siempre comenzar de nuevo. Nos vemos la semana que viene. Sean felices. Lo hago nuevo si estás aquí. Todo lo hago nuevo en todo. Me haces nuevo todo. Lo hago nuevo si estás en mí. Siento que la vida está en mis manos para darle entera, no solo un rato. Tendré que entregarme con alegría. Siento que Jesús me está llamando para repartir la buena noticia. Ya está la mesa preparada para hacer las bolsas con los lotes, harina de trigo, papel higiénico y sal, y los frijoles, que es la base de la alimentación entre ellas, frijolitos. Me dará la valentía
necesito cada día para... Cuando le digo, Señor, escúchame, lo estoy diciendo desde mi honda necesidad. Es que el mensaje es nuevo siempre, el mensaje de Cristo. Y siempre tiende a iluminar la historia del hombre.